noches, hermanos. Vamos siguiendo nuestro estudio en Josué. Si tienen sus Biblias, vamos a Josué capítulo 3, donde estamos estudiando este hermoso libro. Y como ya en las semanas que estamos juntos, estamos viendo de que a causa de su incredulidad, Israel fue condenado a vagar por el desierto. Sabemos 40 años. Esos años ya han pasado y los hijos de Israel están a punto de entrar en la tierra de Canaán. Están listos para reclamar su herencia en la tierra prometida. Sin embargo, antes de poder entrar en Canaán, deben superar un último gran obstáculo, que es el río Jordán. Normalmente, esto no habría representado un gran problema, ya que el Jordán solo tenía 30 metros de ancho en Gilgal, por donde cruzaron. Sin embargo, parece que Dios siempre hace las cosas de tal manera que ningún hombre puede jactarse de haberse hecho por su cuenta. Este cruce no sería la excepción. Dios lo llevó al río Jordán en el tiempo de la cosecha. Los que han estado ahí durante el tiempo de la cosecha nos dicen que el Jordán se hincha hasta alcanzar una anchura más de 1 milla. Era más de 50 veces más ancho de lo que normalmente habría sido cuando Israel llegó. No había manera de que pudieran cruzar en este río por su cuenta. Entonces sabemos que en este momento necesitan una ayuda sobrenatural. Y quisiera decir que todos tenemos nuestro río Jordán a los que nos enfrentamos de vez en cuando. Cuando miramos los obstáculos que se interponen entre nosotros, podemos sentir que nunca seremos capaces de entrar en nuestro Canaán de victoria y disfrutar nuestra vida abundante que Jesús prometió a sus hijos. Bueno, es cierto que no sé qué tipo de obstáculos enfrentan hoy en tu vida, pero sí conozco un Dios que se especializa en superar lo abrumador, a llevar a sus hijos a la victoria. Me gustaría que analicemos este relato de Israel en capítulo 3, cuando superó su Jordán. Mientras lo hacemos, me gustaría ofrecerte también algo de esperanza. Aquí vamos a Josué capítulo 3. Hay 3 pasos que debemos tomar para garantizar que podremos pasar este obstáculo que algunas veces bloquea nuestro camino a entrar a nuestro Canaán, que es nuestro tema en estas semanas. Y permítanme, hermanos, compartir estos pasos en esta noche. En Josué capítulo 3 se dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recogieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldrás de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos. No os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillosas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo.
Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, ahí estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua de Jordán, paréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceré que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros el cananeo, el eteo, el heveo y el fereceo, al Geliseo, el amareo y el jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de los tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas de Jordán, las aguas de Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de los tiendas para pasar el Jordán, cuando los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba. Y mal salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo hasta acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hasta ahí la palabra de Dios. Y como dije, hay pasos que tenemos que hacer para garantizar que podemos pasar nuestros obstáculos a pasar el río Jordán en nuestras vidas. Primero, tenemos que examinar un mensaje. Tenemos que implicar un desafío. Cuando llegó el momento de que el pueblo a pasarle para cruzar el Jordán, Dios tenía un mensaje que ellos necesitaban escuchar. En la palabra que escucharon, fueron desafiados de hacer tres cosas muy importantes. Estas cosas estaban diseñadas para ayudarle a seguir mejor al Señor. Estas son las mismas cosas que leímos aquí en Josué 3, que necesitamos escuchar esta noche, que nos ayudarán a seguir mejor al Señor también. La primera es, tenemos que observar a Dios. Fíjese que el arca de la alianza se menciona unas 7 veces en el capítulo 3. 7 veces. Número perfecto. El arca, como recordarás, era esa pieza especial del mobiliario del tabernáculo que simbolizaba la presencia y el poder de Dios. Cuando el arca estaba en el lugar santísimo, la gloria de Dios descansaba sobre ella, y era la morada de Dios para Israel. Presentaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En otras palabras, hermanos, cuando Dios se movía, ellos debían moverse. Cuando Dios se detenía, ellos también hacían lo mismo. Y es la primera lección para nosotros. Cuando nos enfrentamos a tiempos de crisis o cuando necesitamos dirección en la vida, en aprender a ser
tenemos que aprender a ser sensibles al movimiento del Señor en nosotros y a nuestro alrededor. Es un hecho que Dios te ama y que te mostrará lo que está haciendo. Si me acompaña Juan capítulo 5, van a ver ahí, Juan capítulo 5, en el versículo 19 y 20. Cuando Jesús dice ser Dios, dice en versículo 19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que está le mostrará, de modo que vosotros se van a maravillar. Si ven el versículo 19, hay algo súper importante lo que Jesús nos dice. Nos dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5. Nosotros tenemos que ver a dónde Dios se mueve. Cuando Él se mueve, nosotros lo movimos. Cuando Él se detiene, nosotros lo detenimos. Segundo, tenemos que seguir a Dios. Cuando vieron moverse el arca de la alianza, debían dejar vuestro lugar, ir atrás de ella. No solo debían observar a Dios, sino que debían moverse cuando Él lo hiciera. Deben seguir a Dios. De nuevo, la lección para el creyente es que no basta con saber lo que Dios está haciendo. Llega un momento en que debemos dejar tu lugar e ir tras Él. Esto puede requerir que salgamos de nuestra área de comodidad. Israel estaba a punto de seguir el arca a través de un río que tenía más de 1 milla de ancho. Eso no pudo haber sido fácil, pero aún así era necesario y correcto. Seguir a Dios puede no ser lo más fácil que hagas, hermanos, pero será lo mejor que hagas. Si alguna vez esperan superar su obstáculo y entrar en su Canaán, deben aprender a seguir a Dios. Cuando Él mueve, uno se mueve. Cuando Él se detiene, también nosotros lo detenemos. Tercer punto, tenemos que honrar a Dios. Observe lo que leímos, que a los israelitas se les dice que permanezcan a menos de 3,000 pies detrás del arca. Esto era para que podían ver fácilmente lo que estaba sucediendo delante de ellos. Otra razón es que el Señor no quería a nadie más que a los levitas cerca del arca. Acercarse demasiado hubiera significado la muerte para ellos. Aquí también, hermanos, hay una lección para nosotros. Nunca debemos ser culpables de tratar a Dios como si fuera uno de nuestros amigos. Siempre debe haber una reverencia santa, un temor del Señor en nuestros corazones. Que Dios nos ayude para que nunca permitamos que el conocimiento rebaje nuestro caminar con el Señor. A pesar de lo que pasamos con Dios Santo, un Dios santo y justo, y todavía somos nada más que pecadores, salvados por su gracia. Nada más. En pocas palabras, hermanos, estas 3 cosas se logran más fácilmente aprendiendo a caminar en el Espíritu. Es decir, aprendiendo a dar el control de tu vida al Espíritu de Dios y seguir a Dios como Él te guía a través de su palabra y a través de la oración. Puede que no siempre sea fácil, pero puedo prometerte que si lo sigues, es
Él ciertamente te guiará. Y vemos aquí en Josué capítulo 3 que se le dijo al pueblo que se santifiquen también. Esto se refería a asegurarse de que estuvieran tan limpios y santos como fuera posible. Debían desechar cualquier cosa que fuera desagradable al Señor. Debían examinarse a sí mismos y prepararse para que el Señor hiciera algo grande para ellos. Si usted y yo alguna vez esperamos superar los ríos Jordán que surgen en nuestra vida, vamos a tener que aprender que una de las primeras cosas que debemos hacer es examinar nuestras vidas para asegurarnos de que están lo más limpios posible. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta de que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida y que nos impide caminar en nuestra vida cristiana son el resultado de nuestro pecado y del castigo del Señor. Vamos a Gálatas capítulo 6. A Gálatas capítulo 6, si tienen su Biblia. Donde nos dice esto. Nos dice, no nos cansemos. Empieza diciendo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, no enseguida, no inmediata, porque a su tiempo seguiremos si no desmayamos. Y si van a Hebreos capítulo 12, a Hebreos capítulo 12, hermanos, versículo 6. Un versículo bastante fuerte y bastante que muchos creyentes no quieren aceptar. Pero aquí nos dice, versículo 6, porque el Señor, el que ama, fíjate lo que dice, al Señor el que ama, dice, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Un versículo que, hermanos, tenemos que entender. Porque Él disciplina y azota, ¿por qué? Porque Él nos ama, nos dice el versículo 6. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo lo que recibe por su Hijo. Pero nos dice, si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice la Biblia, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos para que no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parecer ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, dice la Biblia, pero después da fruto avisable de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, Dios nos disciplina, nos castiga, nos azota, pero hermanos, es porque nos ama, es porque nos ama. Hermanos, quiero hacerte una pregunta. ¿Es todo en tu vida como el Señor quieres que sea? Recuerda que hay perdón a confesar nuestros pecados al Señor, como nos dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que Él es justo y fiel para perdonar.
Y vemos ahí en Josué capítulo 3 que implicaba un compromiso. Muchas veces el compromiso se nos hace difícil porque tenemos que dejar algo que nosotros amamos. Hermanos, si nosotros vamos a seguir al Señor, es fundamental que dejemos las cosas que amamos. Muchas cosas de este mundo. Este mensaje a los israelitas les recordaba que cruzar el Jordán no recaía sobre sus hombros, sino sobre lo del Señor. Era su plan cruzarlo y era su problema. Y cuando leímos los versículos 9 al 13, en esos versículos, Él les hace una promesa y les dice que los hará pasar de una manera poderosa. Aquí Dios se compromete a llevar a su pueblo al otro lado de Jordán. Todo lo que Israel debía hacer era confiar en Dios. Si Dios se compromete con nosotros, hermanos, también nosotros tenemos que comprometernos con Él. Cuando llegamos al versículo 14 al 17, había un problema. Como mencioné en la introducción, los hijos de Israel estaban enfrentando un gran problema. El río tenía más de 1 milla de ancho y había 2 millones de personas alrededor que tenían que cruzar, y aún así el Señor quería que pasaran. No podían construir un puente, no había tiempo ni materiales suficientes, no podían transportar a todos en un bote, no había botes ni habrían sido blancos fáciles para sus enemigos. Solo había una manera de evitar su problema y era a través de él. Pregunta, ¿alguna vez has medido tu problema y has pensado en lo grande que era? Tal vez lo miraste y tenemos una conclusión, ¿verdad? No hay manera de rodear, atravesar, superar o dejar atrás ese problema. Supongo que todos hemos sido como los 10 espías que regresaron cuando fueron a la tierra de Canaán con Caleb y Josué. Hemos medido nuestros problemas y pensamos que es más de lo que podemos enfrentar. Nuestro problema era el mismo que siempre tenemos cuando nos enfrentamos a una situación difícil, hermanos. ¿Tú sabes lo que es nuestro problema? Nos olvidamos de Dios y todo su poder. En el momento que estamos pasando por este río Jordán, nos olvidamos por un momento quién es Dios, su poder y lo que Él puede hacer. Donde nosotros solo vemos los problemas, Dios solo ve soluciones. Donde nosotros miramos las cosas y decimos, no hay manera. Dios mira el problema y dice, sígueme, tengo un plan. Y muchas veces cuando Dios dice, sígueme, es lo más difícil para muchos de nosotros. Y vemos que en versículo 15 había un plan. El plan era este. Dios dijo así, cuando los pies de los sacerdotes entren en el Jordán, voy a dividir las aguas y lo guiaré a través en tierra santa. Había una trampa en este plan y era que las aguas no se separarían hasta que los sacerdotes que llevaban el arca entraran en el agua. En otras palabras, era necesario un paso de fe en que el pueblo seguiría obedientemente al Señor para que se produjera el milagro. Entonces, ¿qué lección hay aquí, hermanos? Demasiado a menudo queremos que el Señor arregle todo en nuestra vida por nosotros. No queremos tener que tomar ninguna decisión, ni tener que ejercitar nuestra fe en Él. Solo queremos que Él lo haga y que todo termine. Sin embargo, la mayoría de las veces, Dios requiere que demos pasos de fe para que podamos ver nuestro Jordán separado, así como Josué nos dice en Josué capítulo 3.
Dios tenía un plan, pero para que este plan funcionara, requería fe por parte de su pueblo. Lo mismo vale para ti y para mí hoy, mientras tratamos de que resolver nuestros propios problemas. No estaremos caminando en la fe. Es cuando soltamos las riendas del problema, nos alejamos de él y dejamos que el Señor lo tenga, que lo veremos resuelto por su gloria. Nunca se trata de lo que podemos hacer. Siempre se trata de que lo que el Señor es capaz de hacer. Mira Efesios capítulo 3, si tienen su Biblia. En Efesios capítulo 3, versículo 20, hermanos. Un versículo que si pueden ponlo en la nevera o un lugar donde lo puede ver cada mañana. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel, mira lo que dice, y aquel que es poderoso, mira lo que dice, para hacer que todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Un versículo tremendo, hermanos. Él es poderoso para hacer todas las cosas, no a la mitad, no un poquito, todas las cosas, todo lo que pedimos y entendemos. Pero ¿qué dice? Según el poder que actúa, y mira lo que dice esas palabras, en nosotros, el Espíritu Santo. Cuando llegamos al versículo 16, 17 de Josué capítulo 3, cuando los sacerdotes entraron en el río, este se dividió y Dios abrió un camino de tierra seca a través de las aguas para su pueblo. A propósito, cuando leímos el versículo 16, dice que las aguas retrocedieron hasta la ciudad de Adán. Esto es unas 20 millas al norte a donde los hijos de Israel estaban cruzando. Dios le abrió un camino a través de las aguas que era más que adecuado para que su pueblo pudieran pasar. Necesitamos recordar, hermanos, que la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Lo digo otra vez. Necesitamos recordar, hermanos, que la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Cuando Él lo haga, no solo será arreglado y listo para romperse de nuevo, será hecho bien y será hecho para siempre. Quiero animarlos, hermanos, que este Dios que hizo esta gran cosa por Israel es todavía el mismo Dios al que estamos viviendo esta noche. El mismo. Él, lo que hizo en aquel tiempo, lo puede ser ahora mismo. Él fue capaz a lo largo de toda la Biblia y todavía es capaz hoy. Él sigue siendo Dios y todavía puede hacerlo. Dios puede lo que dice el Salmo 78, versículo 19. Solo le podemos preguntar si pudimos a Noé, Moisés, Daniel, los tres hebreos, una viuda en Sarepta, los discípulos en un pequeño barco. Imagínate a Saulo de Tarso, un hombre que mataba a los cristianos. Y hoy leímos todos sus libros en el Nuevo Testamento. Mira hacia atrás en tu propia vida. Hermanos, ¿cuántas veces ha abierto el Señor tu Jordán? Es todo lo que necesitamos. Si nosotros hacemos un recordatorio de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿cuántas veces Él ha abierto las aguas del río de Jordán y hemos pasado? Él sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo milagros. Aprende a esperar cuando tratamos con Dios.
No voy a leer todo el capítulo, pero si van capítulo 4, lo pueden leer en su casa de 1 al 24, pero sí quiero hablar algunas cosas. Bueno, vamos a Josué capítulo 4 y voy a leer versículos 6 y 7, donde nos dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas de Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó al Jordán. Las aguas de Jordán se dividieron, y esas piedras servirán del monumento conmemorativo a los hijos de él para siempre. Hermanos, vemos el propósito de la memoria. Estos versículos nos dicen que el propósito de memorial era recordar las generaciones que vienen del poder y la fidelidad de Dios en favor de su pueblo. Ese memorial sería un referente importante para los que vendrían después. El versículo 9 nos dice, Josué también levantó 12 piedras en medio de Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de pacto, y han estado ahí hasta hoy. Hay una memoria, pero también hay una imagen. Es interesante notar que Josué construyó dos monumentos, uno en la orilla y otro en el río. Y estos dos monumentos sirvieron para dos propósitos diferentes. Uno era un cuadro de la fidelidad de Dios. El que estaba en la cumbre del Jordán era un testimonio de la fidelidad de Dios, como acabo de mencionar. Estaba ahí para recordar a otros lo que el Señor había hecho y lo que podía hacer. De nuevo, necesitamos recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Nos ayudará a cruzar el Jordán al que nos enfrentamos hoy. Nosotros tenemos hijos, muchos tenemos nietos. Cuando ellos nos observan, ellos tienen que ver que servimos a un Dios que no solo nos saca del problema ahora, pero también nos sacó del problema antes. Y tenemos que ponerle en su mente y en su corazón que ese Dios va a estar con ellos y les van a ayudar. Nosotros, como hablamos la semana pasada, tenemos que poner esto en la mente de nuestros hijos. Y por eso hay Josué puso estos monumentos. Segundo, era un cuadro de la fe del pueblo. Ahora, ¿qué hay de la pita de rocas en el río? Lo que se habla. Nadie podía verlo excepto Dios. Interesante. Era un monumento de la fe del pueblo. Cuando enfrentas un tiempo de prueba, hermanos, otros son a menudo culpables de juzgar mal tus motivos y acciones. Yo sé. Sin embargo, solo Dios conoce la verdad acerca de tu corazón. Solo Dios. Aunque Israel no podía verlo, sabían que el monumento estaba ahí. Recordaron que entonces habían creído a Dios y que habían funcionado. Era un monumento en sus corazones, hermanos. Hermanos, nosotros también necesitamos ese mismo tipo de monumento en nuestros corazones. Como he dicho, con demasiada frecuencia los demás nos juzgan mal en nuestro momento de prueba, pero solo Dios conoce tu corazón. Muchas veces, hermanos, nosotros somos como ese pescado en un tanque. Tú sabes, cuando hay mucha gente que ven un tanque y ven los pescados y se acercan al tanque para ver el pescado ir para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha. Hay muchas personas que son así y somos juzgados fácilmente. Pero cuando hayas confiado en Él,
y Él te haya sacado adelante, hermanos, nunca te olvides. Construye ese monumento en tu corazón, donde solo Dios pueda verlo y donde nunca lo olvidarás. Y cuando el tiempo difícil venga de nuevo, y vendrá, porque va a venir, mira ese monumento de su fidelidad y de tu fe, y sabrás que lo que funcionó antes funcionará de nuevo. Dios te sacará de tu Jordán. Y concluyo con esto. Algunos de ustedes, como yo, están quizás ahora enfrentando aguas turbulentas esta noche. Quiero que sepan que pueden cruzarlo, hermanos. Hablarle del Jordán al que te enfrentas y permítele que te lleve más allá hoy. Hay un lugar de victoria donde puedes gritar a pesar de tus problemas. Pero el primer paso para llegar ahí es tratar con lo que te impide entrar, hermanos. Tu Jordán puede ser el pecado, puede ser alguna persona, aún puede ser alguna prueba. Pero sea lo que sea, hermanos, sea lo que sea, Dios es más grande que eso. Lo leímos en Efesios capítulo 3, versículo 20. Que Él lo puede todo. Dios es más grande. Ven y deja que el Señor se ocupe de todo tu río Jordán, porque solo Él lo puede hacer. Cerremos en oración, hermanos. Padre Santo, una vez más, te damos la gracia por tu misericordia, tu gracia, tu perdón hacia nosotros. Sabemos, Señor, que hay ese tiempo que tenemos que cruzar ese río en nuestras vidas. Algunos lo están pasando ahora, algunos lo están pasando, algunos van a pasar quizás más en el futuro, pero danos la fe que tú tienes todo bajo tu control, como aquel hombre que te pidió que le ayudara con su incredulidad. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que tengamos memoria que hasta ahora Dios ha sido fiel y siempre lo será. Te pedimos, Señor, por los hermanos aquí, este martes que se reunió en este martes. Ayúdalos. Tú conoces sus corazones. Tú conoces tu necesidad. Te pedimos que en tu sabiduría, en tu tiempo, tú hagas con ellos como lo hiciste con los profetas, como lo hiciste con los discípulos, aún aquel día donde nos buscaste y nos diste aquel día nuestra salvación. Señor, bendice a tus hermanos hasta volvernos a ver. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.